Buenas noches, ¿cómo andan? Acá estamos arrancando este vivo para hablar. Estoy concentrada porque estoy tratando de pinear el comentario. Vamos a hacer el vivo con Antonio de Terapia Canábica y estoy viendo cómo se hace para pinear. ¿Cómo se hacía, chicos? Acá, fijar el comentario. ¡Yes! Lo logré. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo les va? Qué lindo. Acá estamos con otro vivo. Un vivo muy lindo, muy importante, de un tema súper, súper, súper actual. Terapia canábica en salud mental. Así que vamos a ver si Antonio ya está por ahí. Recién estábamos hablando. Estaba preparándose el mate, actualizándose. Ahí me dicen que me vieron con Facu Pereira. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los nuevos. La verdad que el público se renueva, por suerte. Así no se aburren de escucharme decir algunas pavadas y algunas cosas interesantes. Llegaron un montón de preguntas. Espero que las podamos contestar. La verdad que es un tema que es muy actual. Antes era un tema que era muy tabú. En los últimos años realmente se puso cada vez más de moda. Pero me parece que es un tema que está bueno hablar con alguien que sabe, porque se dice mucho, ¿no? Pero no hay tanta información específica, entonces está bueno hablar con alguien que esté informado porque es un tema complejo. Vamos a hablar de cannabis, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos tipos de cannabis, vamos a hablar de los distintos tipos de aceite, vamos a hablar un poco de cómo funciona el aceite de cannabis o de cómo funciona el sistema endocannabinoide y de las distintas aplicaciones que tiene. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron, que fueron varias. Nos preguntaron para qué se podía usar, si estaba aprobado o no para el uso en depresión y ansiedad. Nos preguntaron si se podía usar para demencia senil. Nos preguntaron qué pasa con el autocultivo. Nos preguntaron varias cosas. Y bueno, la verdad que vamos a tratar de contestarles todo lo que podamos. Me está llegando una solicitud, pero no es de Antonio. Así que, salvo que haya cambiado de usuario, vamos a ver. Ahí está. Ahí llegó Antonio. Lo vamos a aceptar. Lo vamos a invitar. No sé por qué no lo puedo invitar. Bueno, a ver. No lo puedo invitar. Mandame solicitud, Antonio. Ah, debe ser porque estás en la compu. Vas a tener que entrar desde el celu. Estábamos viendo eso. Si se podía, pero no. Aparentemente no se puede desde la compu. Ahí está. Ahí creo que estamos. A ver, ahí. ¿Cómo Ahí está. va? Muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo va? Todo Muy bien. Muchas gracias bien. por la invitación. No, muchas gracias por aceptarla. Bueno, Bueno, no sé si te querés presentar. Yo ya hice una mini presentación de lo que vamos a hablar hoy. mi nombre es Antonio Katsigianis. Yo soy psiquiatra, estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia en San Martín, en el Hospital Belgrano. Después fui jefe de residente del Argerich, de ahí pasé a la guardia del Hospital Torcuato de Alvear, que es un hospital de emergencias psiquiátricas, un hospital de salud mental. Me desempeñé como médico de interconsulta de una prepaga bastante grande.
como médico de internación de este lugar, de urgencias también. Estuve en el Hospital de Vicente López como interconsultor. Hice una formación en terapéutica canábica anual en la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, soy fundador, editor y director de terapiacanábica.com, que es un sitio que ya después les contaré, estará próximo a salir en el día de mañana, antes que termine la Semana del Cannabis. Y estoy actualmente trabajando en Proyecto Suma. Ahí me desempeño como médico de consultorios externos, tengo mi consultorio particular. Trabajo un poco, estoy medio empezando con Fundopsi también a hacer algunas cosas, que también una fundación de psiquiatras que trabajan bastante con psicofarmacología y Chicos, me caí yo. Díganme que no. ¿Estamos? conectaste Sabés vos. que no sé, porque como también se me dejó de mover el Instagram, no sé. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Es- bueno, así que aquí estamos. Hay muchas La preguntas. tecnología puede fallar. Confírmenme si quedó piñado el terapia canábica OK. Porque yo no lo veo piñado, pero yo lo piñé. Sí, está piñado, yo lo veo. Perfecto. Está fijado. Gracias. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, en la Semana del Cannabis, hablando de un tema súper importante, eh, bueno, que por lo menos todo el mundo quiere saber porque cuando se empezó a hablar o cuando empezó a aparecer el cannabis medicinal, apareció como la panacea, como la solución a todo. O sea, te salió un granito, aceite de cannabis, Sí. ¿viste? Era todo, te duele la rodilla, aceite de cannabis, se te cae el pelo, aceite de cannabis. Entonces, bueno, estaba bueno como hablar un poco de qué es lo real en relación al aceite de cannabis, con alguien que tiene una formación en el tema y que puede decirnos qué onda con el aceite de Bueno, cannabis. ¿qué onda, no? Sí, me parece que sucedieron varias ¿O cosas. de qué se Como que trata? creo que Podemos hablar un poco también de qué hace el aceite de cannabis, porque ¿para qué es? Sí, del cannabis en general. O Claro, sea, creo que también viene sucediendo que fue una lucha que, por supuesto, por una cuestión de edad, yo no formé parte de ese colectivo porque tiene que ver con hace muchos años, somos niños décadas. nosotros. Somos no tan niños, pero bueno, un poco niños como para decir, a ver, hace muchísimos años mucha gente tenía que, digamos, silenciar o no poder mencionar en un espacio vinculado a la salud que había cuestiones que con el cannabis mejoraban, o sea, más allá del aceite. Que bueno, que había síntomas que se sentía mejor, pero que un poco por una cuestión colectiva, hasta por determinada creencia, determinada culpa, de decir, che, estoy fumando, me estoy haciendo daño, pero prefiero hacerme este daño que me dijeron que me estoy haciendo para poder paliar esta otra sintomatología o esta otra cuestión. Poco a poco la ciencia por su lado empezó como a avanzar, que algunas cuestiones empezó a avanzar o algunas cuestiones empezaron sencillamente a hablar de cosas que ya venían sucediendo hace bastante. Empezaron a decir, bueno, mirá, hay síntomas que no son tan así, para esto sirve, para esto no, pero hay que ordenarlo. Y una vez que se empieza a ordenar, y que se empieza a ordenar por un otro que es el que acompaña, porque uno no puede sobre el padecimiento de uno mismo hacer todo, empezó lentamente a funcionar y empezó a haber una evidencia y ya la gente se empezó a nuclear y sucedió un fenómeno que me parece que es un fenómeno que también por una cuestión de edad, pero ya estoy hablando de hace un montón, no sucedía, que los médicos nos empezamos a ver forzados a observar lo que nos traían los pacientes que se animaban a traerlo. Y fue al revés, o sea, el médico observó, el profesional de salud observó algo que estaba sucediendo y empezó a formarse en eso, casi en conjunto con los pacientes. De hecho, los primeros libros que yo me compré
son para pacientes, no son para profesionales. El primer libro profesional me lo compré hace poco. Todos los demás son libros para pacientes, o sea, pacientes usan CBD. Es que antes era pecado Y mortal, era como, o sea, cuando nosotros estudiamos estaba dentro de lo prohibido y había que decir que no y que no se podía y que estaba mal, ¿no? O sea, en principio era estaba muy así. mal. Y eso fue al revés, es decir, que a raíz de la población, que los profesionales de salud empiezan a observar y empiezan a formarse, sube a la industria. No estoy hablando de la industria farmacológica nada más, viste, hoy hubo un debate muy grande sobre el cannabis industrial, sobre el cáñamo. Digo, hay muchas cuestiones que fueron al revés, vinieron desde la población, a diferencia de, digamos, la cuestión médica tiene que ver con que uno va a una institución, se forma como médico, luego ese conocimiento lo aplica en un efector de salud, ¿no? Pues un consultorio o un hospital. Que tampoco está mal, digo, es el modelo al que estamos acostumbrados y es como el modelo más abundante. Y acá fue al revés. Esto me parece un fenómeno que es interesante a resaltar. Y a raíz de esto, como que claro, se empieza a armar el cannabis para todo. Y justo con el cannabis, que es el cannabis es un conjunto de moléculas, los fitocannabinoides, los terpenos, los flavonoides, que actúan en el sistema, curiosamente. Viste, como que es a diferencia por ejemplo, es un antiinflamatorio, digo. Acá empieza a pasar que la cuestión psíquica y la cuestión corporal, sobre todo la más difusa, empieza a tener una forma, una explicación. Eso que empieza a suceder, que nunca tuvo tanto nombre, que se le dijo, bueno, la fibromialgia, que la fibromialgia en un momento estaban los 7 puntos dolorosos, después eso se retiró, ya no es eso, se le emparentó mucho al trastorno de personalidad y a la mujer, ¿viste? Porque es siempre como que entra en ese paquete de golpe usted decir, che, no, mirá, hay un montón de hombres que también tienen fibromialgia, hay un montón de personas que tienen fibromialgia, y hubo un hecho que es algo que a mí a mí hay un perrito muy, muy agradable, algo que siempre me llamó mucho la atención, Perdón, vení Pina, vení acá. sí, Necesita un está poco de con protagonismo. fibromialgia, Vení, muy bien, perdón. vamos a incorporarlo. Hubo un, hubo un, Gente, sepan no, no pasa nada. disculpar, puede pasar. Ya está, ya se calma. Hubo un médico que vive todavía y que en la Expo Cannabis del año pasado dio una charla que se llama Ethan Russo, que habló de algo que se llama el fallo del sistema endocannabinoide. Digamos que es uno de los descubrimientos más relevantes que hay en el campo del cannabis. Tenemos como primero tenemos como el descubrimiento de los cannabinoides que se sitúa, viste, a mediados de los 60 por Meshulam, que es un investigador búlgaro que en Israel describe el THC molecularmente, pero ella había descrito el CBD previamente y ya se sabía del CBD de Eso antes, me viste la pareció un historia. flash, pensar que nunca se me había ocurrido pensar, o sea, no sé si la gente sabe, pero nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que era uno de los argumentos que se usaba mucho para justificar el uso del cannabis. Era, por algo tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? Tiene receptores Claro, para el cannabis. Entonces, como diciendo, la planta tiene una función. Era uno de los argumentos que más escuchaba. Nunca había escuchado ni se me había ocurrido pensar que podía haber una disfunción en ese sistema endocannabinoide y claro. si hay una disfunción, entonces tiene sentido pensar que hay que resolverla, que las personas que tienen una disfunción en el sistema endocannabinoide, entonces por lo tanto van a tener una patología asociada. O sea, ¿qué síntomas tendría una persona que tiene una disfunción en el sistema endocannabinoide? Que no, Los síntomas son muy desparramados por todo el organismo. Igual te quería comentar algo antes de eso, a sé. pasar esa parte, que es el hecho de que como que se descubren los cannabinoides, dicen una sustancia actúa en el cuerpo si tiene el receptor para que la reciba. Si no es como si tenés una llave en el llavero y no hay cerradura que abra, esa llave está de adorno. Eh,
particularmente descubren los receptores de cannabinoides, el CB1 y el CB2. El CB1 es el que más abunda en el sistema nervioso central y el CB1 es de los receptores más abundantes del cerebro. Además, por no decir el más, yo me parece que podemos poner relativos, es uno de los receptores más abundantes. O sea, todas las células del sistema nervioso central tienen receptores de cannabinoides. Después están los CB2 que abundan más en el resto del organismo. No es tan así, pero digamos es por proporción. Entonces, en un momento este hombre, Ethan Russo, este médico, lo que describe es una serie de síntomas que están vinculados o cercanos a síntomas físicos inespecíficos, emparentados a la fibromialgia y otros síntomas emparentados a la migraña. Pero entre ellos, que hace una descripción, lo pueden buscar, fallo del sistema endocannabinoide, entre ellos describe dos: ansiedad y depresión. Y síntomas depresivos, ¿no? A mí, yo soy psiquiatra, me parece que también es importante aclarar que dentro de mi práctica, yo no abandono mi práctica como psiquiatra, es como, para mí no es lo mismo decir síndrome depresivo que trastorno depresivo, que síntoma depresivo como la construcción de un cuadro patológico un poco más complejo, ¿no? Creo que esa es una aclaración que siempre me gusta hacer, como me gusta arrancar las charlas diciendo, la función de psiquiatra no la dejo de cumplir y ninguno de los colegas con los que trabajo lo hace tampoco. Seguimos pensando en términos de psicopatología, de tratamientos, de abordajes, seguimos en la misma, nada más que incorporamos al cannabis dentro de nuestra terapéutica. Ethan Russo describe esto, entonces dice, bueno, ante una situación estresante que vive una persona, como puede ser, por ejemplo, una guerra, que es una situación como bastante o una pandemia grande, o una pandemia, pero la guerra la voy a traer y te voy a explicar motivo por el cual la traigo más tarde, que es, ante una guerra, que hay diferentes hechos traumáticos donde la vida se pone en riesgo y pareciera no haber salida, nuestro cuerpo tendería fisiológicamente a elevar exponencialmente la anandamida y el 2-acilglicerol. Estas dos sustancias son, y lo pongo en estos términos, el cannabis que fabrica nuestro cuerpo. ¿Vieron cuando uno dice las endorfinas? Bueno, las endorfinas son sustancias que nosotros fabricamos y actúan en receptores. Los endocannabinoides son sustancias que nosotros fabricamos y actúan en receptores. ¿En cuáles? Sobre todo en los receptores cannabinoides. Esto conforma el sistema endocannabinoide, ¿no? Digamos, un receptor con su ligando y una enzima que lo degrada. Es decir, una llave que abre una puerta y una vez que la abrió, viene otro y la come esa llave y la desaparece, la saca del juego. Esas son las tres componentes de un sistema. Perfecto. Básicamente. De un eje, por decirlo así. Este eje actúa en todo el cuerpo. Digo, entonces, cuando muchas personas ante situaciones estresantes no llegan a fabricar niveles muy elevados de anandamida y 2-acilglicerol para generar sensación de bienestar y bajar los niveles de estrés, Ananda quiere decir, es la diosa de la felicidad. Le pusieron anandamida por esto, por la sensación de bienestar que genera. Cuando vos estás, ponele el fondo de pantalla de Windows, lo voy a llevar a un terreno bien cercano, el Windows 95, esa imagen, esa montaña, ese cielo, esa loma, ese verde, eso libera anandamida. No es casual que haya una foto así. Digamos, cuando una persona no llega a fabricar toda esa anandamida, hace algo al revés, se va muy para abajo la anandamida. Ahí es donde aparece el fallo del sistema endocannabinoide. Eso particularmente. Y ese fallo tiene manifestaciones en todo el organismo. Lo que hacen los fitocannabinoides es restituirlo y recomponerlo, regularlo nuevamente. Es decir, aumentar sobre todo los niveles de anandamida. Esa es la función principal del CBD. Lo hace por un mecanismo, necesitaríamos un PowerPoint, pero digo, él lo hace por un mecanismo como muy específico, que es degradar la enzima que se come a la anandamida una vez que cumplió su función, entonces aumentan los niveles. Básicamente es eso, o sea, todos tenemos que tener anandamida para poder funcionar normalmente. Nuestro sistema funciona teniendo anandamida. Hay personas a las que no les funciona bien este sistema y tienen menos anandamida de la que deberían tener,
y eso se puede suplementar con los fitocannabinoides que vienen de la planta, fito, externo. De la planta. Ahora, viene algo que también un poco más interesante, que es, uno diría, bueno, ¿cuándo se describió el sistema endocannabinoide? A principios de los 90, el fallo. Pero a mediados de los 70 se dio algo que es bastante interesante, que es aquellas personas que vinieron de Vietnam y fumaban marihuana, yo cuando digo marihuana, yo me armé esto, que es, cuando digo marihuana hablo de fumar, y cuando digo cannabis hablo de como todo lo que vino después. Cuando digo marihuana lo digo en el sentido no peyorativo, sino en el sentido peyorativo que se le utilizó durante muchos años. Vieron que estas personas que fumaban, que eran, o sea, pensemos, veteranos en una sociedad bastante complicada, lo mismo que pasó acá, vieron a los veteranos, que cuando los que fumaban, tenían menos chances de desarrollar el estrés postraumático. Y ahí empezaron a decir, che, ¿por qué los que fuman no tienen estrés postraumático? Y empezaron a ver que esas personas tenían menor vulnerabilidad. Entonces dijeron, algo está pasando. Y ahí es donde se libera una de las primeras investigaciones. Después con la mano de la fibromialgia, de la epilepsia, del aislamiento del CBD puro, y que se dieron cuenta que disminuía la actividad eléctrica, empezaron a ver que habían otras funciones. Pero digamos, las primeras evidencias en esta sociedad, o desde mediados del siglo pasado para acá, son estas. De mediados del siglo anterior para atrás tenemos un montón. Y la primera que tenemos, que es la más, para mí, flashera de todas, por decirlo así, es la primera farmacopea. La farmacopea es cómo se fabrica un medicamento. En la primera farmacopea está el cannabis. O sea, la primera vez que se escribió un libro sobre cómo fabricar medicamentos, pusieron el cannabis. Después están todas las cuestiones bíblicas que tiene también, que seguramente estarán. A mí me pareció ese dato fue como el dato que más me emocionó, porque digo, bueno, la primera vez que dijeron, vamos a hablar de farmacología, pusieron al cannabis en la mesa, y estuvo siempre, y de hecho, deberíamos chequearlo, pero yo creo que en la farmacopea de este país está, y en la farmacopea creo que de Estados Unidos también. Y hasta Pinochet en Chile, hubo cáñamo en Chile, o sea, como... Yo me acuerdo, no está tan lejos la primer charla de cannabis que yo fui a un congreso en APSA, que si no me equivoco fue en el 2019, pre-pandemia, o 2018, primera vez que se habló de cannabis en APSA, vos lo sabrás mejor, que estaba explotado, o sea, estaba lleno, fue en uno de los salones, éramos un montón de psiquiatras, hablaron de la historia, ahora me decís, la di yo la charla y me muero, hablaron de la historia del cannabis y hablaban de esto, decían justamente esto, que el cannabis en realidad se usaba en todos los preparados magistrales, prácticamente, o sea, tenías dolor de panza, te daban cannabis, bueno, como empezamos hablando al principio, se usaba para todo. En los boticarios antiguos lo usaban muchísimo. Lo usaban. Sí. Sí, y algo de eso que es interesante. Entonces, no lo tenemos tan lejos, No. ¿viste? Como yo digo, bueno, no, el cannabis es algo, ¿viste? Que es de hace 3000 años atrás, después se fumó porro y ahora no, o sea, me parece que en algún momento bajó un poquito a la cuestión subversiva, no estoy hablando de subversión, sino de subversión sobre la versión como que más imperó durante el siglo XX, digo, tiene como todo un contexto histórico con respecto a Estados Unidos, a Nixon, a la prohibición de sustancias, digo, hay toda una cuestión política detrás, viene la llegada del algodón, también de la pulpa de la madera con la que se hacía el papel, digo, que empezó a reemplazar al cáñamo, que era una fibra que se venía, o sea, la primer Biblia se imprimió en cáñamo, ¿viste? Como hay un montón de cuestiones que estuvieron como vos decís, más política que otra cosa. Sí. Cuestiones políticas. Bueno, se quitó de los procesos de investigación, hay muchas declaraciones, hay como mucho material histórico rico que está apareciendo. Hay un libro, la verdad que se llama Marihuana, que es argentino, de algún editor de la revista THC, que está bastante piola, que habla sobre Belgrano y su proyecto de traer acá cáñamo para plantar. Digo, fue algo muy grande en algún momento, y ahora es como que, digamos, aparece nuevamente en el campo, digamos, como más de lo nombrado abiertamente, y
la gente que ya venía, me parece a mí, consumiendo, tratándose o utilizándolo, le empieza a contar al médico. Y eso es algo que a mí me empezó a impactar, que en las consultas, como yo ya tengo como determinado anuncio de, bueno, sí, hago psiquiatría y una especialidad en cannabis, como que directamente me cuentan cosas que yo digo, yo no sé si me lo hubiese contado, por una cuestión de pudor, ¿no? Como por ejemplo personas con síntomas diversos que de golpe me cuentan, mira, sí, fumo todos los días, fumo todos los días porque me ayuda a dormir, por ejemplo. Digo, bueno, a ver, ¿y qué fumás? ¿Y cómo lo fumás? ¿Cuánto fumás? ¿Para qué? Y al otro día, ¿cómo te sentís? ¿Y qué día sentís que lo necesitas más que otro? Empezás a ordenar y empieza la cosa a cambiar. Y empieza a establecerse un ida y vuelta que por ahí dista un poco de antes. Entonces digo, no sé, nosotros lo empezamos a ver los profesionales de la salud, me parece. Algo que viene sucediendo hace bastante. Después pasa a las cuestiones más de aceite. El aceite es una forma muy popularizada porque, digamos, es la que se empieza a usar en los niños, con epilepsias refractarias, es decir, epilepsias que a las primeras líneas de tratamiento no respondían bien, con los aceites empezaban a responder bien porque disminuían los números de crisis. Y el aceite es como que se populariza. Nosotros empezamos a pensar que decimos, ya hay muchas maneras de incorporar el cannabis, ¿no? Las tinturas, el té de cannabis, las vaporizaciones, la vaporización no es lo mismo que fumar, la vaporización son 200 grados centígrados contra 1000, que es fumar. Fumar es bastante más tóxico, que una vaporización. Entendemos que un vaporizador es caro, entendemos que por ahí es para otro momento de la vida, para otra persona, digo, como también los psicofármacos lo son. Entonces empezamos como a regular, yo por lo menos trato de empezar a incorporar esta herramienta a mi espacio de psiquiatría, podemos decirle psicodinámica, hasta donde me da el piné, pero más o menos vamos laburando desde ese lugar. Y teniendo muy en cuenta que me parece que ahí es donde el acompañamiento es importante, las interacciones farmacológicas. ¿Viste? Sin ponerse en el cannabis previene la polifarmacia. La polifarmacia me parece que la previene un adecuado marco terapéutico y un compromiso y a veces como determinado acompañamiento a ese médico tratante también, que está vinculado desde lo estatal, lo privado y hasta la familia que contiene al paciente. Pero digamos, uno tiene que tener en cuenta que el cannabis tiene que estar enmarcado una terapia. La página mía se llama terapiacanábica.com. Yo creo que la palabra terapia tiene el mismo valor que canábica. Total. Para mí la terapia es muy importante porque no hay tratamiento sin armar un lazo, Con el sin armar paciente. el paciente. Y eso los psiquiatras lo tenemos muy claro. Sí, Y hasta los psiquiatras, hasta los farmacólogos más rígidos, por decirlo así, dicen, un fármaco indicado por dos profesionales distintos tiene tiene a veces distinto acciones distintas. efecto, totalmente. Es que es absolutamente cierto. Yo muchas veces lo veo en el consultorio. Es así, o sea, vos lo ves en la práctica. Un mismo fármaco que ya probó otro profesional, si uno lo indica de otra manera, tiene otro efecto. Es así. Y el acompañamiento es fundamental y el lazo con el paciente es fundamental y muchas veces eso es lo que más efecto tiene, no solamente el Sí. fármaco en sí, el proceso, ¿no? Todo El proceso, preguntar, viste, empezar, viste, la gente viene, bueno, ¿a qué viene? Viene a tomar cannabis. No, bueno, hay una dolencia. exacto. Nosotros vamos por la Es la dolencia y el cannabis lo escucha incorporamos. Entonces se escucha y seguramente muchos síntomas y empiezan el a aliviar. alojar. Sí, no, me parece que en una etapa además pandémica y pospandémica, viste, los aislamientos, el encierro, que muchas veces fue el encierro solo o el encierro con un otro que era insoportable, que a muchos les pasó, familias que funcionaban porque todos laburaban y Claro. se Y encontraban a cuando la te noche para encontrabas comer cara a de cara, eso golpe. era un tema que hablábamos mucho en la pandemia, ¿no? Lo difícil de encontrarse cara a cara con un otro que en realidad no veías Sí, nunca, o con uno mismo, también cuando era en soledad, el encontrarse con uno mismo y tener que enfrentarse con decisiones que no tomaste o con decisiones que sí tomaste.
Sí. Entonces Entonces, ahí sí, la parte de a mí terapia me parece fundamental, total. me parece que es muy importante eso, porque es parte de la regulación. Yo creo que hay muchas maneras de ofrecer o de acompañar o sea, de regular este sistema endocannabinoide, ¿no? Creo que está la forma más tradicional, a la más similar al resto de los tratamientos, que está vinculada a, bueno, qué síntomas, qué síndrome presenta un paciente, dialogar, brindar una herramienta farmacológica, esperar sus resultados, si no funciona, rotar. Otra es sobre lo que ya viene sucediendo, acomodar, que a mí ese aspecto me parece sumamente interesante, ¿viste? Como alguien que viene y te dice, mira, yo estoy muy ansioso, yo estoy deprimido, o yo tengo estos síntomas y yo fumo todo el día. Sí, bueno, vamos a hacer algo, o sea, no, Claro, vamos a regular esto, vamos a trabajar acá, ¿viste? Y ese modo de trabajo a mí vengo encontrando cosas sumamente interesantes. Y otra y no es rechazar, pacientes que ¿no? Porque tienen... hasta ahora siempre eran No, no. pacientes que quedaban también completamente excluidos. Era esto de, no, viene un paciente y te dice, yo fumo, ah, no, tenés que dejar, ¿no? Era así, tenés que dejar o tenés que, no, y no sé. Y ahora es esto, bueno, tomarlo, escucharlo, también tomar como los pacientes lo hacen como automedicación o porque les genera alivio, entonces escuchar eso, porque por algo, ¿no? Sí, Tomar lo que el paciente dice eh, y no invalidarlo. sí, sí, total, primero porque es un otro el paciente y Total. uno no puede estar señalándolo, y además porque lo más práctico que haría cualquiera es dejar de decirle al médico que lo hace, o sea, como directamente no habla más del tema, Y ya se está. terminó el asunto. Sí, sí, lo dejé, Vos listo, tenés- chao. Es mentira. O sea, Claro, se terminó el asunto y en realidad vos te estás perdiendo como profesional y como clínico un montón de cuestiones importantes. Vos decís, no revierte con la medicación que le doy. No, pues si estás fumando y no te lo y cuenta. sí. Digo, hay algo que vos te estás perdiendo. Entonces, me parece que ese punto es un punto en el cual ahí los médicos creo que cuando empezamos a abrir empiezan a aparecer y empiezan a aparecer preguntas respecto al consumo de cannabis que son otras. No es que uno deja de preguntar por ser terapeuta canábico, sino que pregunta otra cosa. Y eso otro que pregunta, en mi opinión, ya da más posibilidad de poder acompañar y cuidar a alguien que viene con un padecimiento y te supone un saber a vos. Entonces vos decís, te puedo acompañar así, porque hay una formación previa. Bueno, uno no es que se la sabe, ¿viste? Lo lees en algún lado, las preguntas, las supervisiones, los ateneos. Uno aprende a preguntar también un poco de la curiosidad propia, un poco de la clínica y un poco de escuchar qué se pregunta. ¿Y qué se pregunta? Se aprende escuchando otros casos y compartiendo con colegas y bueno, más o menos va por ahí con la historia personal de uno. Después por el otro lado está la farmacia, los pacientes que tienen como esquemas de medicación complejos, ya sea porque independientemente si están bien o mal medicados, a veces son complejos porque a veces hay muchas cuestiones juntas, hay Los cuadros seres humanos somos severos, complejos. somos complejos y hay gente que bueno, tiene unos planes de medicación que vos decís, qué sé yo, es enorme este plan y bueno, hay que ver, está bien indicado, no está bien indicado, no importa, es un montón de medicación, hay que ver qué se puede regular, qué no, e incorporar ahí el cannabis me parece que es un acto que implica como determinado cuidado, resguardo, hay que ir muy despacio, hay que ver bien, hay que armar un buen lazo con la familia, digo, tiene su lentitud, lamentablemente la salud mental es lenta, o sea, como no tiene, es una característica de la salud mental no es rápida, no se solucionan rápido las Está bueno cosas, que es de a digas eso, porque poquito hay como mucha ir ilusión en armando. esto de, no, bueno, no sé, quiero cannabis, entonces dejo de tomar todo lo que estoy tomando, o voy a dejar el antidepresivo, voy a dejar el antipsicótico, voy a dejar el ansiolítico, voy a tomar el cannabis, voy a dormir, y no es tan así, o sea, no es tan así ni no es No, nada no, así, o sea, siempre es un nada es así, proceso claro. que requiere un acompañamiento, que requiere paciencia, que requiere un esfuerzo también por parte del paciente, porque también está esta cosa de, no, bueno, yo no quiero perder nada, yo no quiero ceder nada, no, hay que trabajar en equipo, hay que hacer un Mm. lazo con el paciente, con el terapeuta, hay que negociar, hay que estar dispuesto a ceder ciertas cosas, ¿no? Sí,
Yo, a raíz de como planteando esto, como dejando esto establecido, que a veces lleva tiempo, es como que se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar en una terapéutica canábica que va en dirección a tratar de priorizar la incorporación de fitocannabinoides en el organismo para regular determinadas dolencias. Estas dolencias que vos decías esto de sirve para todo, muchas veces pasa que los pacientes vienen, y uno también lo hace como paciente, ¿eh? Por ejemplo, vos te duele la espalda, estás mal de la panza y estás ansiosa. Entonces agarrás, te sacás un turno con el traumatólogo, con el gastroenterólogo, con un psicólogo o un psiquiatra, con alguien del campo de la salud mental, ¿no? Entonces el traumatólogo te da un antiinflamatorio, el Que te hace gastroenterólogo pelota te la da... panza, que te hace... O sea, Entonces te vas al psiquiatra, que el psiquiatra te da, y que vas a andar bien, ¿no? Porque no digo tampoco no, que, no, más o menos la cosa va, baja la ansiedad, se te va la acidez por el omeprazol, empezás a andar bien de la espalda, empezaste a hacer ejercicio, y la cosa empezó a andar y anduviste bien. Y a veces nos pasa a nosotros que, bueno, viene alguien que esté ansioso, y vos decís, ¿tenés otro síntoma físico? Es una pregunta que los psiquiatras la debiéramos. De hecho, se hace y está en uno los lo manuales. hace, pero no Claro, sí, hay todas. que hacerla. Sí. No todos, pero está, ¿viste? Porque es como realmente, o sea, cuántos síntomas somáticos se los adjudica a cuestiones de salud mental, sobre todo en el campo de la ansiedad o de las depresiones. O bueno, cuestiones psicosomáticas son como un campo aparte. Y, ¿viste? A veces con el cannabis, claro, regulaste un montón de cosas sin quererlo. Eso me pareció como interesante a mí, me pareció algo que me llamó bastante la atención, y aparte porque se enmarcó, a mí me gustó cuando lo pude enmarcar como le pude dar un campo teórico, bueno, es el fallo, ¿viste? Y cuando Está empezás a bueno. preguntar en dirección al fallo del sistema endocannabinoide, decís, che, no estoy diciendo esto funciona para todo, te estoy diciendo que quizás esté pasando esto. Se está incorporando a la clínica, creo que hay que incorporarlo a nuestra clínica diaria, me parece a mí. Sí, sí, eso a mí me pareció súper interesante, como un concepto que dije, tengo que Sí. explorar acá, porque bueno, pasa con la No, serotonina, sí, ¿no? Pasa con el eje sí, intestino-cerebro claro. y cómo la microbiota resulta que al final no era casualidad que te duela la panza cuando estás angustiado o ansioso. Resulta Sí. que la serotonina y el intestino tienen todo que ver, y que los síntomas digestivos están muy relacionados con todo eso. Claro, que Entonces, estamos relacionados. ahora el sistema endocannabinoide también tiene todo que ver con eso. Entonces Sí, vamos aprendiendo. Y sí, es dinámico y como vos decías con la fibromialgia, bueno, al principio se decía, era medio bolsa de gatos de lo que no era artritis reumatoidea o no era, ¿no? Y resulta que era todo psicológico y después se vio que no era todo psicológico, que sí que es una enfermedad, que bueno, que es de las mujeres, que no es de las mujeres. Bueno, vamos aprendiendo y los pacientes a veces se sienten muy perdidos en esto porque a veces esperan de nosotros un supuesto saber de certezas y de seguridades que no tenemos, ¿no? Nosotros lo máximo que podemos hacer es ser honestos en esta búsqueda de respuestas y en este proceso de aprendizaje sí, que vamos haciendo con honestidad junto con ellos y quizás con un poquito más de recursos porque nos dedicamos a estudiar estas cosas. Y vos te dedicaste a sí, estudiar esto mucho más que nosotros, y por eso te estamos preguntando estas cosas, porque es tanto lo que hay que estudiar y tanto lo que hay que saber que es inabarcable. O sea, se nos va de las sí. Es mucha manos. info. Es mucha Sí, vos sabés info. O que sea, mucha llevamos info y va 40 apareciendo cada vez minutos de más. charla y nos falta, o sea, tengo para No preguntarte, ni nos falta. metimos en nada, ¿entendés? Y la gente está diciendo, qué interesante, qué bien que habla todo. Y sí, porque y en el medio perdimos años de años porque fue tabú, porque se habló bueno, sí, de las adicciones o de lo prohibido y todavía está prohibido en muchos aspectos y fue tanto, no, yo misma le tuve como mucha idea durante muchísimos años y, y me parece que nos perdemos un potencial muy interesante, No, ¿no? claro que sí. No, no es tan fácil sacarse de encima, me parece algo que estuvo instalado, que nos criamos con. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, me ponían La adelante puerta de entrada para videos las drogas como duras,
¿no? Sí, me parecían una serie de cosas que hasta te diría que en un punto lo hicieron de buena fe, o sea, como, Re, yo tampoco es que lo hacían porque verdaderamente querían cuidarnos. prevenirlo, Sí, sí. digo, Y por ahí cuidarnos, ¿viste? yo sigo pensando que no está Sí, bueno que un chico de 14, 15 años esté fumando marihuana. Eso es mi opinión personal, ¿no? Un cerebro en no, no, desarrollo, claro que no. sigo pensando que no está bueno que se exponga a psicotrópicos, como tampoco considero que esté bueno que tome alcohol, ¿no? Por supuesto, pasa que ahí hay varias cuestiones, No, ¿viste? no me quiero Como, ir de tema, primero, pero digo, no, pero este tema es reinteresante, el que acabas de tocar, el tema de la adolescencia y el cannabis. Hay cuestiones primero que, yo entiendo que el cannabis tiene todo un costado recreacional que lo celebro, me parece que la recreación y el bienestar forma parte del bienestar y la viste felicidad, que y está eso el debate. forma ¿Es terapéutico parte, la parte recreativa? Y ponele que sí, qué sé yo, ¿no? claro ¿Genera que claro. bienestar? Sí, Genera bienestar, es genera discutido. lazo, hay muchas cuestiones, Está en es discutido, debate. pero vamos a ponernos en el lado como estrictamente más terapéutico, más médico, como el lado más académico, desde ese lugar. Yo pienso que las terapias canábicas son para alguien que tiene un padecimiento. Entonces, vos partís de un padecimiento. Entonces, por lo que quien tome cannabis para regular algo es que le está pasando otra cosa. Si no pareciera que hay un capricho detrás. Total. Y en realidad no es un capricho, es alguien que se siente mal y quiere aproximarse a una alternativa con menores efectos adversos. Y este punto después lo vamos a tocar porque me parece que es como es la punta de lanza del tratamiento canábico, se acerca a un tratamiento con efectos adversos menores que otros, que por ahí funcionan mejor los otros, pero estos tienen menos efectos adversos, eh, para poder sentirse mejor. Entonces, no es que una persona caprichosamente agarra y se fuma un porro. Digo, hay algo que tiene que ver con otro. Con respecto a los adolescentes, es lo que vos decís. Tampoco está bueno que un pibe de 15 años se tome una botella de Por whisky, supuesto que no, o que claro. se tome una caja de clonazepam, o si vos agarrás un pibe de 15 y le das 1500 de divalproato de sodio por 10 años, digo, vamos a ver también cómo queda, ¿entendés? Obvio. Sin que lo Sí, sí, necesite. sí, sí. La estoy aclarando. Hay chicos que lo necesitan y bueno, esa es la balanza que uno dice riesgo-beneficio. Uno siempre va por el beneficio. Entonces, sin que alguien necesite un tratamiento, administrarle un conjunto de psicofármacos durante 10 años y le va a producir un daño. Este, lamentablemente va a pasar. Todo tiene efecto adverso. Todo. No hay nada sin efecto adverso. Y el cannabis los tiene, por supuesto que los tiene. Ahora, son Y menores, está por bueno supuesto, no es decirlo, lo me mismo. parece, porque si no queda Sí, como esta cosa de que como tiene un costado medicinal, entonces parece que fuera completamente inocuo y está todo bien y entonces los pibes lo pueden consumir porque no. Entonces, me parece que está bueno también aclarar que una cosa es el uso medicinal del cannabis, otra cosa es el uso recreacional, otra cosa es el abuso de su, sí, sí, ¿no? totalmente. Sí, totalmente con eso. Es como, me parece que es Porque algo si que no hay se que, se mezcla va todo, ¿viste? Y instalando de a parece poco. que, y entonces al final se desprestigia una cosa o se desmerece la posibilidad de usar los beneficios de la planta porque entonces si no es toda una bolsa de gatos y no está bueno. Claro, es todo lo mismo y Y pareciera que no en es todo realidad lo se va a mismo. autorizar. En realidad es curioso lo que sucede muchas veces en algunas terapias o en algunos tratamientos, así como muy general, que a veces muchas personas buscan en la terapéutica canábica como legalizarse a sí mismo, fumar, y en realidad como, viste, por ahí ese es un tema de desentramar, viste, ir viendo de a poco, bueno, espera, vos estás fumando porque querés relajarte un sábado a la tarde, bueno, viste, tranca, no hace falta que vayas a un médico, y Claro. relax, viste, son cosas, viste, como que hay cuestiones que me parece que hay que empezar como que de a poco se van a empezar como a separar. O sea, nadie va al médico para tomarse una caipirosca. Claro. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Eh, y nadie se toma 5 caipiroscas pensando que está haciendo un tratamiento. Digo, está como un poco mezclado eso. Me parece que nuestra función es empezar un poquito a poner las cosas En su lugar. en su lugar, pero sí a ordenar, a coordinar, a analizar un poquito y empezar a escuchar qué hay atrás de eso. Eso es un poco la escucha que hay que tener Como previa también a la escuchar, digo, solución. yo trabajé en adicciones muchos años y por lo menos mi visión es que
detrás de las adicciones, en la gran mayoría de los casos, hay otra patología detrás. O sea, una Claro. depresión o Sí, alguna otra claro, cosa. Entonces, ahí también escuchar o ver si es que detrás del abuso es porque lo que están tratando de resolver es otra cuestión. Y entonces, bueno, hay que sí. tratar el problema de Sí, base, ¿no? viste, ese es un debate bastante interesante con respecto a las adicciones, que hay dos posiciones, viste, algunos dicen que mucha gente se hace como más adicta para tapar algún síntoma, y otros dicen, no, mira, como no hay síntoma tratado con ninguna sustancia. La verdad que es otra charla. Otra charla, otra Algo que a charla. mí siempre, algo que me llama mucho la atención a mí con el cannabis sí son el tema de, creo que en cuanto a efectividad y efecto adverso. Yo siempre pensaba como, viste que se pone el cannabis como al final de la cola, ¿no? De los tratamientos. Dicen, como cuando es refractario, cuando no va con esta medicación, como cuando con las primeras líneas de tratamiento no va, ahí prueba cannabis. Pensaba, ¿no? La comparativa de efectos adversos con respecto a otras medicaciones, que las usamos un montón, es menor, ¿viste? Es claramente menor. También es más inocuo, es decir, si vos comparás un antidepresivo nuevo a dosis plenas con CBD, por supuesto que el antidepresivo en términos precisos va a aumentar más la serotonina en el sistema nervioso central. Ahora va a acarrear una serie de efectos adversos también, los sexuales, la caída de pelo, el aumento de peso, el daño hepático, algunas cuestiones de en la piel, viste, los antipsicóticos también, las cuestiones metabólicas. Decía, el cannabis, bueno, está bien, vamos a dar el crédito que es menos efectivo que un antidepresivo, por ejemplo, pongo un psicofármaco. Digo, ahora, si tiene menos efectos adversos, ¿no debería ser la primera línea de tratamiento? Porque, digamos, uno, si a vos te duele la espalda, vos no te operás primero y vas al kinesiólogo después. Uno va primero va de menos invasivo a más Además, invasivo. sí. Y en general, en estas consultas, cuando aparece el cannabis como primera opción terapéutica, aparecen después el alivio de muchos síntomas más. A mí es algo que eso es algo que también me viene llamando la atención, De hecho, en los de forma grata. antidepresivos, la primera línea va de los más seguros, aunque sean menos Claro, eficaces, ¿no? a O los más sea, seguros, a los más inseguros. exacto. O sea, funciona Y sin así. embargo, nosotros lo dejamos al final, porque muchas veces los pacientes vienen, cuando ya consultaron con muchos profesionales. Salud mental se da de un modo distinto, ¿viste? A veces en la traumatología o en especialidades clínicas o quirúrgicas. Dice, salud mental está más teñido de otras cuestiones más Todavía hay subjetivas, más mucho personales, que prejuicio y hacen ya que llegan por ahí cuando ya están más desgastados, incluso hasta con algo de riesgo, entonces por ahí no tenés tanto sea en otro margen. lugar, no tenés tanto margen y sí, yo no creo o no considero que en cuestiones de riesgo, que es, bueno, un tema también, otro tema grande desde un punto de vista legal y clínico, que la terapéutica canábica sea para el inicio de una cuestión Claro. de inestabilidad muy grande. Yo, la verdad que el cannabis lo vengo incorporando en terapéuticas como más de mantenimiento, lo que sería un paciente estable o personas que no están como urgidas por algo. Cuando hay una urgencia, bueno, las urgencias se manejan un poco como siempre y el manejo de urgencia tiene mucho que ver con la práctica de uno, pero no, yo por ahí lo utilizo más en cuestiones de mantenimiento, Pero de cómo ya está toleran aprobado para depresión y para ansiedad, no, todavía todavía no. no. Eso me parece que es lo que nos queda. Y para demencia, desde el 2019, hubo una pregunta de Sí, demencia. Desde el 2019 se está estudiando el Sativex en Inglaterra. ajá. El Sativex es una formulación de laboratorio de la industria farmacológica que lo que hicieron es Combinar. hacer un aceite que combina CBD con THC, es decir, por molécula de CBD tenés molécula de THC. Que digamos que aquellos efectos no deseados del THC, que los más frecuentes y posibles son la ansiedad, a veces la inquietud, se ven mermados por el CBD. Cuando hay CBD en compañía de THC, digamos, hay menos chances de que no hayan, de disminuir los efectos adversos del THC. Esta combinación es bastante interesante, se usa en espasticidad, en esclerosis múltiple, se usa bastante, con muy buenos resultados, en Parkinson también, se la está investigando en los procesos de demencia degenerativos. Esperemos que en algún momento se apruebe, yo creo que en algún momento va a suceder.
Y después por el otro lado tenés las formulaciones de laboratorio de farmacéutica, que es el CBD, que es el CBD aislado. Algo muy importante de la planta de cannabis es lo siguiente. Cuando vos en una planta tenés muchos compuestos, aproximadamente de fitocannabinoides tenés 200 o ciento y pico, pero digamos, de los más conocidos son el THC, el CBD, el CBC, el CBG, el CBN, el THCD, el cannabicromeno, que es uno que se encontró hace muy poquito y se habló sobre depresión y cannabicromeno. El tema es que está en el 1% nada más, pero tiene una función antidepresiva importante. Digamos, todos estos cannabinoides, en conjunto con los terpenos, que los terpenos es lo que le da el olor. Y para nosotros, los que hacemos salud mental, los que nos interesa es el limoneno, el linalol, el mirceno, el pineno, que tienen funciones ansiolíticas importantes, que actúan poco tiempo pero son poderosos. Eso le da el olor, y después tenés los flavonoides que, digamos, le da el color característico. Todo esto en conjunto, digamos, cada uno tiene su acción en el sistema nervioso central, pero en conjunto actúan mejor. Una frase, digamos, una especie de la unión hacia la fuerza. A esto se lo denominó, que es también un hallazgo Porque importante. se potencian, digamos, o sea. Se potencian, se lo denominó efecto séquito o Entourage. El nombre séquito, ¿viste? Hacen como una sinergia entre sí. Hacen una sinergia, que es interesante de ver. Digo, esta es la principal ventaja de lo que sería el campo, del espectro completo del full spectrum. La ventaja sustancial que tienen los aceites aislados, que sería el CBD aislado, que es el caso del CBD aislado, el Cambis de acá, o el que está afuera, que se está por, que no sé si va a venir acá, pero está el 1 a 1, que es el que se está probando afuera. La sustancial ventaja que tiene es saber que por mililitro tiene tanto, y el otro hay que hacer algo que se llama una cromatografía, que también se pueden llegar a estos niveles con un aceite artesanal. Digo, esto es un poco para entender en qué anda el mundo del aceite artesanal y el aceite no artesanal. Que Mamá Cultiva, por ejemplo, lo hace. O sea, de sus aceites hace las cromatografías y con esto se puede saber de cada aceite qué dosis tiene de cada cosa. De cada aceite lo que se hace, después acá también está otro que nombre se llama Combupidiol, son los dos que hay. Después tenés por el otro lado los artesanales, que en el Instituto Leluar, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, que fue la primera universidad que cromatografió los aceites, cuando le decían que era apología a la droga, lo hicieron igual. De hecho hay laboratorios como ¿viste esas cadenas de laboratorios? La verdad que no sé. Privados que también lo hacen. Yo recibí cromatografías de estos lugares. Lo que hacen es ver cuánto hay en el absoluto y cuánto hay en lo relativo. Y entonces uno puede, con un aceite que compra o que produce, ir a analizar y ver qué tiene. Esto es muy importante. Nosotros de un aceite artesanal tenemos que saber 5 cosas. Por un lado, qué semilla es, cómo se plantó y en qué condiciones, ¿sí? Cómo, cuándo y de qué modo se extrajo, ¿sí? Se extrajo, digamos, de la planta, ¿no? Cómo se secó, cómo se procesó para fabricar el aceite, a qué temperatura se hizo, si se hizo a temperatura elevada o no, de qué modo se preservó. Digamos, sin todo esto, un aceite artesanal es como que yo te diga un blister de un fármaco sin nada. Claro. Vos decís, bueno, por ahí lo tomo y de casualidad era, pero por ahí lo tomás y no pasa nada. No sabés lo que tiene adentro, es medio ruleta rusa de... Puede ser aceite de oliva, puede tener THC, puede tener CBD, puede tener... Andás a ver. O por ahí te sirve para hacer una ensalada porque es aceite de oliva y nada más, ¿entendés? Entonces, todo eso, y la cromatografía, como que esos datos son los que a vos te ubican y podés analizarles, si querés, los metales y los hongos, digo, a ver que no tenga contaminación. Que no esté contaminado. Que para una persona normal puede no ser un problema, para una persona inmunosuprimida puede ser un quilombo. Puede ser un problema. Yo creo que las ONGs en este país tienen una función
crucial en la terapéutica canábica, porque primero son las primeras personas que alojaron a familiares y pacientes desde ese lugar, ¿no? No digo que todas las demás instituciones, no, pero con respecto al cannabis, las ONGs les abrieron la puerta y empezaron a hacer todo este trabajo que nosotros hablamos de la terapéutica canábica, lo empezaron a hacer las ONGs, y las ONGs estaban compuestas por madres, primero. Sí. Las madres que se pusieron con otras madres a que diluyan sus temores, sus culpas, sus miedos, y las ayudaron y las acompañaron, y dijeron, no, mira, no se planta en un tacho de pintura porque está la planta absorbiendo metales, Claro. hay que usar macetas, hay que usar estas semillas. Pensá que es un ejemplo de medicina comunitaria. Mantienen cepas, Grosso. hacen esquejes y mantienen cepas, tienen 200 Claro, cepas, porque genética, o esquejes sea, dando vueltas. hay mucha genética, hay muchas genéticas distintas, que eso genera distintas concentración de CBD y de THC según la planta. Claro, por eso la semilla es importante, porque tenemos que saber qué te va a dar. Claro. Te va a dar un equilibrado, un alto THC, o las terapias, no sé, la Dinamed, qué sé yo, la Medikit, que dan, viste, 20-1 CBD THC, o sea, 20 veces de CBD con respecto al THC. Es casi un aislado, pero tiene otras cuestiones que no. Digo, las ONGs han cumplido un rol fundamental en esto. El libro de Valeria Salet, de Mamá Cultiva, yo lo recomiendo. Yo la verdad no conozco a nadie de los que estoy nombrando, pero digo, lo recomiendo porque lo Bueno, lees, pero está bueno, es un buen dato. Capítulo. Sí, porque lees el primer capítulo siendo médico y decís, claro, uno, viste, ni toma conciencia. ¿Cómo se llama? No sé, Mamá Cultiva Valeria Salet. Ok, pero te perfecto. debo, no, busquémoslo. Valeria Salet. No, el para libro buscarlo, sí. es de Mamá Cultiva Argentina es Perfecto. ella. Para buscarlo, es interesante ese libro para mí. A mí, yo digo, en mi etapa formativa lo leí. Que es, digo, el testimonio de alguien que estuvo en esto, o está en esto. Y han cumplido una función importante. Entonces me parece que el cultivo tiene que ser muy controlado. Eso, yo sé que es difícil de hacer. Es difícil también a alguien con depresión decirle anda a plantar un árbol, ¿viste? Como medio, ¿viste? Bueno, pero las ONGs hacen que esto pueda hacerse. Pero está bueno, porque una de las preguntas era esto, ¿no? Si es terapéutico o no, también esto de cultivar. Y yo creo que sí, ¿no? No sé qué opinas vos, pero Sí, a mí me parece que esto de tener que cuidar de la planta y dedicarte y poner el foco en eso, ¿no? Y tener la energía puesta ahí y no sé, y cuidar tu propio medicamento, no sé cómo decirlo, me parece que es interesante también, porque le da una vuelta de tuerca ahí que, yo no sé, le pones amor, ¿viste? Te estás dando amor. Sí, el cuidado. No, y además tiene esto, en mi opinión, de acercarse a un lugar donde hay otras personas que tienen ese padecer tuyo del familiar. Creas comunidad. Te acercas a un lugar, digo, y empiezan a pasar otras cosas, además de ponerle el fertilizante orgánico, que es re importante, digo. Empiezan a suceder otras, yo me imagino de tener charlas que están de otro orden. ¿Qué es eso? Eso es un valor que afortunadamente se lo está acompañando acá, ¿viste? Con el tema de empezar a regular las ONGs, que puedan cultivar. Me parece que eso es importante. Sobre todo por el padecer, digo, y ahí ya va más allá, otra vez volvemos, va más allá de la planta, ¿viste? La planta funciona, tiene sus cuestiones, hay que aprender, hay que regularla, hay veces que va, hay veces que no, hay que aprender a darse cuenta que a veces con algunos fármacos hay que bajar o subir la dosis de algún psicofármaco. ¿Tiene muchas interacciones medicamentosas? Sí, tienen, porque además un gran porcentaje de lo que vos te pones abajo de la lengua, un 30% aproximadamente lo pasás por el hígado. Y en el hígado, digamos que es un centro de operaciones, para no hablar de citocromos, que es aburrido. Es un poco un centro de operaciones y, digamos, aparece, es alguien más. Y por eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, porque también pensemos que el CBD a dosis altas, y esto sobre todo se va a dar con muchas preparaciones altas en CBD, digo, altera la flora también intestinal, la altera, la modifica, porque por algo el fallo del sistema endocannabinoide tiene repercusiones gastrointestinales. Entonces,
toda esta cuestión me parece también es importante de mencionar y yo creo que hace a la terapéutica canábica. Entonces también, así como hay maneras de acompañar, también hay maneras de incorporar cannabinoides, ¿viste? Al cuerpo. O maneras de acceder, ¿viste? Están las como más comerciales, están las vinculadas a las ONG. Yo creo que van conviviendo todas a la vez, porque el gobierno va dando, Más va dando como facilidades. las facilidades, va dando pasos, va avanzando, por el otro lado van apareciendo las preparaciones de los laboratorios, que están muy bien y que funcionan. Digo, empieza un poco a haber una sinergia en eso, y creo que de a poco Pero está bueno va esto creciendo el campo. de tenerlo en cuenta, porque pareciera que, viste, todo el mundo, bueno, andá a comprarlo, lo compras en la dietética, lo compras por internet, lo compras, ponete Sí. 2, 3, 5 gotitas abajo de la lengua y ya está. Y no es así, digamos, tiene una complejidad que requiere una evaluación, una supervisión, un acompañamiento, ver para Un cada caso, seguimiento. ¿no? Un seguimiento, ver si estás, qué estás Sí. tomando, ver qué medicación estás tomando y ver si hay que modificar la dosis de lo que estás tomando. Bueno, Muchas tiene veces también su darse la complejidad. posibilidad, sí, y darse la posibilidad de poder mencionar en voz alta frente a otro lo que te está pasando también. Totalmente. Y esto es, pero nosotros, bueno, vos como psiquiatra también lo sabés, que muchas veces cuando uno supervisa, que explicamos, supervisar es cuando uno tiene un caso muy complejo y acude a un profesional, que uno le supone mayor experiencia, y le cuenta el caso, y yo, mira, estoy un poco perdido, no sé qué hacer. Y muchas veces en la supervisión sola, cuando uno empieza a nombrar todo el caso, termina de relatar y ya lo ordenaste, pero gracias a que el otro estuvo escuchándote, vos te pudiste ordenar. Muchas personas seguramente que toman aceite de cannabis porque lo consiguen, van, lo toman y nada más y dice, che, ya me siento bien, listo, y lo dejo, y voy y vengo, y bueno, pasa también, estamos en una sociedad que estamos todos un poco acelerados. Pero también es interesante que sea una oportunidad para encontrarse con un profesional para contar lo que pasa, porque quizás empieza a mermar sin necesidad de cannabis, por ahí. Empieza a funcionar todo junto, y eso yo creo que ahí sí me pongo como por ahí un poco más conserva en eso y digo, no, mira, a mí me parece que tiene que estar controlado, que está bueno el seguimiento, que tiene que ver con darse la oportunidad de Re. encontrarse con otro y contar lo que te está pasando. Es que yo cada vez más vieja me pongo, ¿viste? Y más le digo a mis pacientes se ríen a veces porque me piden psicofármacos y yo los mando a meditar. Entonces, eh, yo creo que es un poco eso. Cada vez hablo más, cada vez los mando a hacer actividad física, a dejar de comer miércoles y a comer más sano, cocinarse más, hacerse tiempo para ellos, hablar de lo que les pasa, parar la pelota, pensar si les gusta su trabajo, ¿viste? Eh, Sí, replantearse la vida y se trata un poco de eso. Después, ¿cómo llegás sí, a rebalancear tu vida? Bueno, será a través del CBD, será a través de unir, será a través de lo que sea, claro. eh, O las o dos, de las dos. ¿viste? Pero O por de ahí las el dos a la punto es vez, tomar sí. decisiones y darte un Sí, tiempo para darte cuenta qué es lo que tenés que cambiar en tu vida para ser más feliz. Eh, sí, o por lo menos ser consciente, ¿viste? Porque a veces aparece como eh, el tema, ¿viste? Como, yo me acuerdo como una profesora de infectología en el hospital de clínicas que, ¿viste? Como frente a determinados cuadros infectológicos, bueno, hacete otra casa, ¿viste? Mira, la verdad no se puede hacer otra casa a una persona, o sea, bueno, puntualmente la por situación. supuesto, sí. Pero, cuando uno es consciente de dónde está ubicado, Ya quizás, te o empieza a cambia. ubicar ya un poco cambia. Entonces, hay cosas que no van a cambiar seguramente. Lo Cambias más vos. probable es que no cambien. Pero bueno, lo más probable es que a una persona no le guste el trabajo y no tenga opción probablemente de cambiar de trabajo. O sea, hay más chance de que no lo tengas que la tengas. Pero ya estando un poco localizado ese conflicto, seguramente algo de ese malestar cuando está elaborado empieza un poquito a bajar y empieza un poquito a hacer. Entonces ya uno puede empezar frente a lo que te toca en la vida, empezar a regularse. Empezar a decir, bueno, a ver qué puedo hacer. Digo, y aparece otro vínculo, un poco más adulto, que la idea de estoy sencillamente muy enojado con el mundo, que yo estoy bastante enojado con el mundo, lamentablemente. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno,
Es y un uno, mundo viste, muy a veces se hostil. agarra. Hoy la frase del día Estamos en un fue, el momento mundo muy es muy difícil. hostil. Pero Es bueno, difícil, entonces, frente a eso es como no perder conciencia de los que te rodean, estar un poquito presente, no entrar en esa de tengo que estar bien y sonriendo todo el tiempo. Ah, hay días que tengo cara de culo y bueno, tendré cara de esto y seguiré así. Y un poquito, en vez de entrar con un diálogo distinto. Yo creo que esa posibilidad es la que le da la terapia. A raíz de esto es donde empieza el cannabis, me parece a mí, total. y empieza lo terapéutico. Sí, Bueno, está bueno, está bueno. Bueno, no, yo seguiría hablando 10 horas más. sí, sí. La verdad que, no sé, o sea, si nos quedaron preguntas por responder, que seguro que sí. Eh, si se puede utilizar en demencia senil, lo contestamos. ¿Vos te acordás de Mm. alguna otra pregunta que haya quedado? Bueno, el uso en A ver, veterinaria, no sé si espera. sabes. Porque al final, Ay, sí, un montón, sí, hay un montón, hay un montón. sí, Vos sabés que yo en el posgrado que hice de Rosario, habían veterinarios, hubieron clases de veterinaria. A ver si me escriben como poniéndome veterinaria en el Instagram, yo los puedo contactar con estas personas. Hay un montón de información después y cada vez pásamelo más. y yo se Yo lo la- paso a la que preguntó porque, sí, porque lo tengo. Y no me acuerdo si había alguna otra pregunta más. Bueno, lo de ansiedad y depresión ya lo contestaste, lo de la demencia senil sí, lo demencia contestaste, también. lo de Ah, terapéutico. Los aceites de farmacia producen efecto séquito, no sé qué significa efecto séquito. efecto lo que Esto lo del describimos recién, entourage, efecto séquito, ah, entourage se produce cuando cuando tiene que haber otros tenemos compuestos, o sea, no, todo porque se completo. ve aislado, así que no. Claro, no. Esas son las dos cosas. El aislado tiene la ventaja de, entendemos como que tiene como ya medio prefabricada la cuestión de la dosis, la cantidad, qué sé yo. El otro tiene otras ventajas que es por ahí el efecto séquito, por ahí como que es distinto. Me parece que son dos cuestiones que están. Ah. Ahí dice Jaime que los invites al curso de Educanar, de cannabis que empieza el Curso de 24 del Educanar. 5 en Sí, a dos Educanar. cosas tengo que invitar. 24/5, Jaime Buchuk, colega, psiquiatra realmente con una persona que sabe mucho, con quien Grosso, yo ahí me formo. está. Sí, grosso. Sí. Este, 24 de mayo vamos a dar Saludos, un Jaime. curso en Educanar, que es una organización que da cursos, que da formación. Nosotros estamos dando un módulo de salud mental de 3 encuentros, donde hablamos un poquito sobre generalidades, sin embargo requiere una formación previa mínima y después hablamos de cuadros más específicos, recorremos por ahí distintas entidades no Yo zoológicas voy a ver si me para anoto. los psiquiatras que nos están escuchando. Y un poquito qué evidencia hay hasta el momento, de qué manera se usa y mostramos algunos casos clínicos. Como está un poco orientado más a profesional. ¿Es Eso es lo que presencial o vamos a dar, virtual? virtual. Joya. Y por el otro lado, los quiero invitar a que mañana y ya durante el fin de semana se vayan sumando a Terapia Canábica OK en Instagram y a la página terapiacanábica.com. Es una página que tiene como finalidad brindar y divulgar contenido científico acerca de cannabis terapéutico. Con información que da un poco de lugar a la divulgación general y también nuestro interés es empezar a arrimar profesionales que están completamente perdidos en el tema, que puedan empezar a venir y acercarse a nuestra página y empezar a ver aquello que tenemos para profesionales vinculados a cromatografías, que son puntos importantes, vinculados a cuadros, a patologías, a estas cuestiones, por ejemplo, lo que nombré recién de la demencia, por ahí tratar de empezar a acercarse, a empezar a entender un poquito cuáles son las preparaciones que hay, qué presentaciones empiezan a ver en el mercado, cómo es el tema de la legislación con las ONGs y el cultivo. Digo, empiezan a ver, empezar a disolver o a resolver dudas vinculadas a qué sucede en el campo farmacológico del cannabis, que es un tema que a mí también me interesa, o qué está pasando actualmente con esto,
y a cuestiones patológicas, sobre todo en tratar de mantenernos actualizados. Así todo tiene su costado de interés general, bueno, vamos a ir viendo, pero arrancamos mañana, el sábado termina la semana del cannabis, mañana para la noche vamos a estar habilitados para empezar a andar por este campo, es un espacio de intercambio, la idea es como que estén las puertas completamente abiertas a que se pueda participar, sugerir, y que sea verdaderamente tratar de generar y armar un punto de encuentro entre familiares, profesionales y pacientes. Bueno, felicitaciones por ese emprendimiento espectacular, muchos éxitos. Muchas gracias. Ojalá les vaya muy bien, vayan a seguirlos. Terapia Canábica OK, está ahí piñado. Así que, bueno, ahí estaremos para lo que ustedes necesiten y para lo que quieran. Mil gracias, Antonio, por toda esta data. Creo que ha quedado pendiente un montón. En algún momento haremos otro vivo seguramente para seguir hablando. Voy a ver si me anoto ahí en el curso de Educanar. Gracias, Jaime, también. Bueno, gracias Muchas por gracias. todo. No, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por haberme convocado. No, por favor, un placer. Gracias a todos por haber estado del otro lado, como siempre. Beso enorme, que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chau, chau.